Perfecto. Bueno, Muy bien. buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta charla, que forma parte de a esta charla de problemáticas de plásticos y microplásticos. EcoHouse es una asociación civil dedicada a la educación, incidencia, certificación y voluntariado ambiental. Hoy somos una comunidad de más de 500 personas que damos nuestro tiempo para hacer que el mundo sea un lugar más justo, sano, limpio y sostenible. Mi nombre es Paola Rodríguez y seré su moderadora. Durante la charla tendremos los micrófonos silenciados y las cámaras apagadas. Si tienen dudas o preguntas, pueden escribirlas por el chat y al final las responderemos. Hoy tenemos a Daniel Gómez, que es licenciado en Ciencias Biológicas con especialización en Ecología de la Universidad de Buenos Aires, consultor independiente que trabaja con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. También tenemos a Micaela Buteler, que es bióloga y doctora en Ciencias Ambientales y Recursos Naturales. Trabaja como investigadora en el CONICET y en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente. Empecemos. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la concurrida audiencia. Vamos a comenzar entonces compartiendo mi pantalla. A ver si todos la ven. Vamos a... ahí está. Dejar el videito. Muy bien. Bueno, por invitación de EcoHouse, volvemos a repetir esta charla que tenemos armada con la doctora Buteler, que es precisamente sobre los plásticos, ¿no? Nuestro gran amigo y a la vez enemigo invisible, si no estamos al tanto de lo que vamos a comenzar a mostrarles. Vamos a empezar con un video que me parece interesante porque habla de las características del plástico, porque es un material muy particular. Vamos a escuchar lo que dice el video. Plastics have become such an entrenched part of our lives. But what exactly is plastic? And how is it made? Before plastic became so ubiquitous, it underwent a transformation from being a strictly natural product to being synthetically and widely produced. Some of the earliest uses of plastic date as far back as 3,500 years ago, when the Olmecs of Mexico used naturally occurring plastics, sap from gum trees, to create rubber balls. During the mid-19th and 20th centuries, synthetic plastics like celluloid and bakelite made their debut and were used for decades. On the molecular level, plastics are made of polymers, which are long, flexible chains of chemical compounds. This structure allows plastics to be easily molded and shaped, especially under heat and pressure. Unlike the rubber used by the Olmecs, most of today's plastics are man-made and derived from fossil fuels. Crude oil and natural gas are primary sources, as they provide a cheap alternative to plastic made from plants. The first step in the production of plastic is the extraction of crude oil and natural gas from the ground. From there, the fossil fuels are sent to refineries where they are converted into several products, including the building blocks of plastic, ethane from crude oil and propane from natural gas. Ethane and propane are then sent to a cracker plant to be cracked or broken down into smaller molecules. Ethane produces ethylene, and propane becomes propylene. Next, a catalyst is mixed in, which links the molecules together and forms polymers called resins. This structure allows plastics to be easily molded and shaped, especially under heat and pressure. Polymerization converts ethylene into the resin polyethylene and propylene into polypropylene. These resins are then melted, cooled down, and chopped up into pre-production plastic pellets known as nurdles. Nurdles are later transported to manufacturers who use heat to mold the nurdles into different types of plastic products. Many of those products actually feature information about their manufacturing process. Numbers called resin identification codes are often featured, indicating which chemicals were used to make the plastic.
Because of plastic's utility, its global production has doubled about every decade. The amount of plastics produced since 1950 has measured at about 9.2 billion tons, the weight of nearly 1,600 Great Pyramids of Giza. Much of this plastic ends up as trash. Single-use plastics such as straws, grocery bags, and packaging products are particularly detrimental. They often aren't recycled and constitute about 40% of all plastic waste. They end up damaging natural habitats, endangering wildlife, and polluting communities around the world. Moving forward, a great way we can counter this plastic pollution is to reduce the amount of single-use plastics we use. By opting instead for reusable alternatives in our day-to-day lives, each person can make a huge impact in helping decrease plastic waste. For plastics that are already produced, other solutions are being explored. Scientists have discovered that a few organisms are capable of breaking down plastic material. Waxworms and mealworms, for example, can devour plastics and turn them into compost. Another plastic-consuming organism is a microbe, which shrinks the time plastic takes to degrade from hundreds of years to only a few days. Change is happening in the production of plastics as well, with some manufacturers turning back to plants for ingredients. Called biodegradable bioplastics, these materials are as durable as synthetic plastics, come from renewable resources, and can therefore biodegrade. Even the rubber tree, the same plant used by the Olmecs, is once again being sourced for plastic. Today, the tree's latex is used to create a range of products, such as all-natural latex rubber gloves, tires, and mattresses. The rubber tree itself is now part of a global initiative for the natural and sustainable sourcing of plastic. Plastics can be found almost anywhere, but by understanding its chemical makeup and our uses for it, we can benefit from its versatility while also being mindful of its impact on our planet. Take your pledge today to reduce single-use plastics. Bueno, esto es lo que es un resumen muy bueno de lo que va a ser la charla. Cubre prácticamente todos los aspectos que vamos a abordar en la charla. Básicamente, lo que tenemos frente a nosotros es, bueno, un derivado del petróleo, o sea, un producto que viene de una fuente no renovable, ese es el primer problema. Y después que es un material tan bueno que es prácticamente indestructible. Fue una gran solución, es una gran solución para muchos aspectos de la industria. Es un material liviano, flexible, moldeable, es casi un material milagroso. Y como decía el documental, la producción de plástico no ha cesado de crecer. Fíjense que en 2018 se produjeron 348 millones de toneladas, en 2019 359, y esto sigue creciendo. Lo interesante es que como es un material que no es biodegradable, todo el plástico que alguna vez se fabricó existe todavía en el planeta, de alguna manera. Muy poco se ha eliminado, la única forma de eliminarlo definitivamente es quemándolo. Una muy pequeña proporción se quemó, pero la mayoría está en el planeta, porque precisamente no se biodegrada. Acá se ve en el gráfico cuáles son los principales productores de plástico, principalmente es China, después vienen los países de Europa y el grupo de Norteamérica. Entonces, esto, fíjense, es una gran carga para la humanidad, porque se estima que hay 1 tonelada de plástico por cada habitante del planeta. Y lo que nos preocupa y nos ocupa de esta charla es precisamente eso que mencionaba el documental, que fíjense, el 40% del plástico que se produce en la industria es el descartable, el plástico de un solo uso, que tiene una duración, una vida promedio de minutos, ¿no? Cuando el plástico de una computadora, de un material de construcción, de automóviles, tienen por lo menos una vida útil de años, ¿no? Y el principal problema es que la tasa de reciclaje del plástico en general, si tomamos las figuras
en su conjunto es menos del 10%. Eso es una locura. O sea que significa que la mayor parte del plástico que se produce se convierte en basura. O sea, no se recicla. Y una de las cosas que ustedes ya, a esta altura de la información que se maneja por los medios, ya todos sabemos que el plástico no se biodegrada, no es una molécula que existe en la naturaleza, no hay bacterias que lo degraden, no hay organismos que lo puedan degradar, o sea, que lo puedan descomponer naturalmente, por lo cual se produce este proceso del plástico que se rompe, y se forman microfragmentos que son los llamados microplásticos, ¿no? Entonces, pero vamos a ir de a poco. Uno de los problemas es precisamente del plástico que no es una molécula que se biodegrade porque no es una molécula que existe en la naturaleza, ¿no? Esto que hay algunas bacterias que se encontró que se lo comen, y estos gusanos, bueno, pero ese es un mínimo porcentaje y no alcanza, obviamente, a degradar todo el plástico que se encuentra tirado por todo el planeta. Entonces, fíjense cómo nuestros hábitos de consumo producen consecuencias a nivel local, o sea, las cosas visibles y las cosas que nosotros ni sospechamos que estamos impactando. Esto es una reserva natural que está en las islas de Midway, que tiene a 3.000 kilómetros las ciudades más cercanas, está en medio del Pacífico Norte, en donde hay una colonia de aves marinas. Bueno, hay muchas aves marinas que nidifican en estas islas, pero este documental lo hizo un fotógrafo de naturaleza que descubrió esto. Este documental se hizo en 2012. La situación actual está mucho peor. Y estos albatros van a estas islas a nidificar, o sea, a poner sus huevos y a criar sus pichones una vez al año. Y obviamente alimentan a sus pichones con lo que encuentran en el mar circundante, ¿no? Es una colonia de nidificación muy importante, pero bueno, vamos a descubrir cuál es el problema que tienen estas aves marinas. O el problema que le estamos ocasionando, mejor dicho, ¿no? Bueno, ahí está, ese es el 40% de la producción de plástico. Es todo el plástico descartable, el plástico que se usa y se tira, ¿no? Tapitas de botella de gaseosa, de botella de agua mineral, cepillos de dientes, encendedores, y pedazos de objetos de plásticos más grandes que han terminado en el océano. Tengamos en cuenta que la mayor parte de la basura de que llega a los océanos se produce en los continentes, o sea, llega a los océanos a través de los ríos y de los arroyos. Y lamentablemente, al cubrirse con unas pequeñas capas de microalgas, estos plásticos producen un olor que hace que los albatros piensen que es comida. Entonces ellos lo capturan, se lo tragan y se lo dan como alimento a sus pichones, y obviamente los pichones mueren con el estómago lleno de plástico. O sea, es una muerte tremenda, primero porque muchos de estos fragmentos tienen bordes afilados, fíjense. Ese es el albatros que se estaba muriendo ahí frente a la cámara, y el fotógrafo lo abrió para comprobar que murió precisamente por la ingesta de pedazos de plástico. Así que las islas de Midway en la actualidad son un gran basural. Toda esta basura que ha terminado ahí, llevada por las corrientes marinas, pero es responsabilidad del hombre, ¿no? O sea, nosotros le provocamos la muerte a estos seres inocentes que no tienen nada que ver no tienen la culpa, ¿no?, de nuestra mala gestión de los residuos. Y el problema es complejo porque recordemos que el océano es uno solo, y está todo conectado, todos los mares están conectados, así que lo que nosotros tiremos en el Río de la Plata, lo que tiremos en cualquier río de la Patagonia, y que esa basura encuentre su camino hacia el océano, este pedazo de plástico va a estar viajando durante cientos o miles de años, cada vez haciéndose más pequeño, contaminando permanentemente los océanos, ¿no? O sea que estas tapitas de gaseosa de Coca-Cola van a estar viajando durante cientos de años, que es lo que tarda el plástico en hacerse más pequeño, ¿no? Recordemos que el plástico nunca se biodegrada, no se va a biodegradar jamás, se rompe en fragmentos cada vez más pequeños. Entonces es un problema global, o sea, lo que hagan los africanos, los chinos y los argentinos, los brasileños con la basura, afecta a todo el planeta, y afecta, vamos a ver, no solamente la vida silvestre. Este es
una instalación que hizo una artista británica con tapitas de Coca-Cola de plástico encontradas en playas de casi todos los países del mundo que tienen costas marinas, ¿no? También está el océano lleno de estos pellets de plástico que es la materia prima a partir del cual se hacen los artículos de plástico. Hay una enorme pérdida de pellets en la industria en los momentos de transferencia, ¿no? Que se cargan desde las fábricas a camiones o a vagones de tren, y después tanto en la carga como en la descarga hay una gran pérdida de este material. Y esto, imagínense, esto es fácilmente confundible por cualquier animal, como huevos de pez, ¿no? Porque son transparentes. Y estas ya se han encontrado en prácticamente todas las especies de aves marinas. En el 98% de los estamos de las aves marinas se han encontrado estos pellets, que son la materia prima para producir elementos de plástico. Bueno, y estas son las imágenes que ya han recorrido el mundo. Estas son fotos que aparecieron en la revista National Geographic, que ha lanzado esta campaña hace ya varios años de Planeta Plástico. En la página de National Geographic tienen la opción de entrar en español, y hay muchísimo material en español. O sea que no es falta de información. El problema está y nos está afectando. Mueren miles de animales marinos, son algunos los que logran ser encontrados y fotografiados y son los protagonistas de artículos en la prensa, pero esto es un proceso que está en permanente, digamos, esto no es algo nuevo, lamentablemente son noticias cada vez más frecuentes. También se encontraron restos de plástico en el lugar más profundo del océano, que son las fosas de las Marianas, a una profundidad de 10.898 metros, que había bolsa de plástico, ¿no? Que es la foto de arriba, fíjense, y fragmentos de plástico, intactos, fíjense, la bolsa de plástico están intactas, ¿no? Se van rompiendo, pero se ha encontrado de todo. El Mediterráneo es un gran basural, el fondo del Mediterráneo está tapizado de plástico, y el fondo de todos los océanos lamentablemente está tapizado de plástico. ¿Y cuáles son los residuos más comunes en las playas? Estos datos salieron de las campañas de limpieza que hace esta organización Ocean Conservancy en las costas de Estados Unidos, y fíjense, cuáles son los elementos más comunes. Todo lo que es descartable, lo que el ser humano tira. Fíjense, todo esto es ese 40% de la producción de plástico mundial, que son los elementos de un solo uso. Las colillas de cigarrillo, que son principalmente plástico, acetato de celulosa, botellas de plástico descartables, tanto de gaseosa como de agua mineral, tapas de botellas, de estas mismas botellas, envoltorios de golosinas, las bolsas de las compras, las tapas de los vasos de café, los sorbetes, botellas de vidrio. Dentro de todo el vidrio es arena, o sea que eso no es contaminante el vidrio. Acá el único que no sería un problema ambiental es la botella de vidrio, el resto es todo derivado del plástico, y obviamente fuente de microplásticos. Bolsa de plástico y bandeja de telgopor y vasos de telgopor de los cafés, ¿no? Y de las bebidas calientes. Y la colilla de cigarrillo es un residuo tóxico que se le da muy poca importancia. O sea, tendría que ser tratado como residuo tóxico la colilla, y fíjense, está tapizada las veredas, las macetas, los bulevares, ¿no? Las macetas de los edificios, los bulevares de las ciudades y las playas de todo el mundo están tapizadas de colillas de cigarrillo, ¿no? Recordemos que la colilla de cigarrillo tiene cientos de sustancias súper tóxicas que se concentran ahí, en ese pequeño elemento, y además cada colilla, precisamente por esa cantidad de sustancias tóxicas, tiene la capacidad de contaminar 500 litros de agua potable. Y además algunos animales, como en este caso esta triste foto que se viralizó el año pasado, de un ave marina, esto es un rayador, que le está dando de comer a su pichón una colilla de cigarrillo. Bueno, este pichón lamentablemente ha muerto, ¿no? Después de ingerir esa colilla. Las colillas son tan tóxicas que pueden matar a un ser humano. Si nosotros comemos aproximadamente menos de 10 colillas, podemos, digamos, considerarnos dados por muertos por la cantidad de toxinas venenosas que posee. Y esto obviamente son consecuencias de la mala gestión de los residuos, de la falta de conciencia y de responsabilidad, no tanto de las empresas fabricantes, sino del consumidor, ¿no? Y son actitudes individuales las que me parece que tenemos que cambiar, como el uso de los sorbetes.
Afortunadamente, muchas ciudades de Argentina ya lo han prohibido, en Buenos Aires ya están prohibidos los sorbetes, en algunas ciudades de la costa también, pero sigue habiendo consumidores, gente que va a McDonald's y a Burger King a pedir el sorbete, y se hacen un escándalo si no le dan el sorbete, ¿no? Ahora, por suerte, hay materiales alternativos, como hay sorbetes de papel, que son biodegradables. Fíjense, en Estados Unidos se usan 500 millones de sorbetes al día. Hubo una campaña iniciada por unos estudiantes de la secundaria que lograron que las compañías de comidas rápidas pusieron un cartel en que el sorbete tenía que ser pedido por el cliente, no se le podían poner así automáticamente un manojo de sorbetes en la bandeja para que la gente además los use minutos y después los tire, ¿no? Fíjense, se consumen tantos sorbetes que pueden llenar 46.400 buses escolares en un año. Eso es una locura, ¿no? Y bueno, en Argentina no estamos, digamos, muy lejos de eso. A nuestra escala también tenemos un gran impacto con sorbetes de plástico. Se midió que en la ciudad de Buenos Aires se consumen 2 millones de sorbetes por mes solamente en los patios de comida de los shoppings. O sea, imagínense todo el resto de los lugares donde se dan sorbetes sin control, como en los kioscos, por ejemplo, ¿no? Esto equivale a 1.7 toneladas de plástico por mes. Obviamente ya sabemos, el plástico no se biodegrada y lo que ocurre es que se va acumulando. Y esta es la imagen que tenemos de los medios de lo que ocurre con el plástico, pero ¿qué está pasando? Este plástico, al estar expuesto al sol y al golpe con las olas y al medio externo, ¿qué pasa? Se empieza a fragmentar. Y se acumula en estos giros o vórtices oceánicos, que son 5 los que hay en nuestro planeta, que es donde las corrientes marinas circulan. Así que tenemos, en cada uno de los océanos tenemos nuestro parche de basura. Se habla mucho del parche de basura del Pacífico Norte, pero también tenemos uno en el Atlántico Sur, y otro en el Pacífico Sur, otro en el Atlántico Norte, y otro en el Océano Índico. Así que todos tenemos nuestro parche de basura, lamentablemente, producto de nuestra pésima gestión de residuos, ¿no? Y bueno, y se estima que de entre los 5 a 15 millones de toneladas por año que ingresan a los océanos, fíjense que hay una muy poca proporción digamos, se elimina desde lo que es actividades marinas, o sea, plataformas petrolíferas, actividades pesqueras y de transporte pesquero. En las costas, en las aguas costeras hay 23 millones de toneladas, se supone. En aguas abiertas 34 millones de toneladas, y en el fondo marino 29 millones de toneladas. Ahí están los porcentajes, fíjense. Y lo que flota en la superficie, que es lo visible de esos parches de basura, de los vórtices, solamente el 0,5%. O sea, estamos viendo precisamente la punta del iceberg. O sea, hay mucha más basura de lo que pensamos en los océanos. Lamentablemente, tanto las aguas, la columna de agua, como los fondos de los océanos están llenos de plástico, lamentablemente. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? A lo largo del tiempo, como les decíamos, los plásticos, los objetos de plástico se van destruyendo, se van fragmentando en pequeñas partículas. Entonces están los dos grandes grupos de los macroplásticos, son elementos de más de 5 milímetros de diámetro o de longitud, y los microplásticos de menos de 5 milímetros de diámetro. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la mayor parte del plástico que flota en el océano es menor a 5 milímetros de diámetro, y es el que está en la columna de agua también, ¿no? Y eso es lo que ha llevado a que el océano se haya convertido en una sopa de plástico. Lamentablemente, el océano ya está saturado de plástico. El 90% de los residuos flotantes en los océanos son de plástico, y los animales filtradores, como es de suponer, y todo el ecosistema marino está incorporando esos microplásticos a sus organismos, y principalmente los organismos filtradores, ¿no? Como este organismo que vamos a ver en este documental producido por un instituto de investigación marina, en donde vemos acá el fondo del océano, y ¿qué es lo que primero que vemos? Residuos de plástico, ¿no? Una bolsa de plástico. Estas bolsas se pueden estar así, en forma intacta por siglos. Este es un crustáceo marino, forma parte del grupo de organismos que están flotando en la columna de agua, que son el plancton y está el zooplancton, que son crustáceos, y el fitoplancton, que son las algas microscópicas.
Bueno, estos son animales filtradores, son microcrustáceos, y como se la pasan filtrando, se pasan circulando agua por sus organismos, ¿qué ocurre? Ingieren las partículas de plástico y como no las pueden biodegradar, se les acumula en su organismo. Entonces, fíjense, acá el plástico está marcado con una sustancia fluorescente y vemos cómo los microplásticos ingresan a los organismos de estos pequeños seres, que son la base de las cadenas tróficas marinas. O sea, que todos los animales del océano se alimentan de estos organismos. O sea, son después del fitoplancton, estos animalitos se alimentan de fitoplancton también, viene el zooplancton, y el zooplancton evidentemente es la base de la cadena trófica, porque hay pequeños peces que se comen a estos organismos, después peces medianos y peces grandes, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿te gusta, pregunta el documental, ¿te gusta comer plástico? Bueno, a nosotros tampoco, ¿no? Y estos son hallazgos que no son nuevos en el mundo científico. Estos son extractos de publicaciones científicas donde ya está medido y se han encontrado microplásticos en una gran cantidad de microorganismos marinos filtradores. Y esto lo que ocurre es que, digamos, todas las cadenas tróficas están de alguna manera contaminadas por micropartículas de plástico. Esto es una publicación reciente también de investigadores de la Universidad de Belgrano, en donde ya hicieron los muestreos en peces en la costa del Río de la Plata, y también están llenas de microplásticos. En este caso son fibras de plástico que provienen de nuestra ropa de plástico, de poliéster y de nylon. Después vamos a hablar de ese tema. O sea que el problema es global, el plástico está por todo el planeta. Vemos el océano, pero después Mika nos va a contar a dónde más está llegando el plástico. Y lamentablemente en algunos lugares del océano hay más plástico que zooplancton. Y bueno, y está también esta predicción de las Naciones Unidas que para el 2050 el volumen de plástico en los océanos va a igualar al volumen de los peces de los océanos. O sea, es una proyección bastante terrible, ¿no? O sea, que va a haber tanta masa de plástico como masa de peces en los océanos. Eso es gravísimo. Esperemos no llegar a eso y darnos cuenta antes. Por eso estamos dando estas charlas. Y el problema de los microplásticos, y como nosotros dijimos, como se incorporan en la red trófica, esto significa que se va a producir un fenómeno de bioacumulación a lo largo de la vida de los organismos que a lo largo de su vida van a seguir incorporando plástico en sus sistemas, porque en muchos casos queda incorporado en la grasa o en los músculos de estos organismos, y además se va a producir el efecto de la biomagnificación. Significa que a medida que subimos en la escala trófica, vamos de pequeños peces a medianos peces a peces grandes, esto va a significar que los predadores los predadores tope van a ser los que tengan mayor cantidad de microplásticos, ¿no? Eso se llama biomagnificación, o sea que se magnifica la cantidad de un contaminante determinado en el ecosistema. Y esto está pasando con los microplásticos en los ecosistemas marinos. ¿Y dónde terminan estos microplásticos? En nuestro plato, ¿no? En los peces de origen marino que comemos. O sea que el microplástico se incorpora a la cadena trófica por ingesta directa, como vimos, hay animales que se comen el plástico directamente, o por ingesta indirecta a través de organismos filtradores, ¿no? Que son la base de las redes tróficas marinas. Y esto termina en nuestro plato. Así que estamos alimentándonos de microplásticos también con nuestra comida. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, y entonces llegamos al universo de los microplásticos, y hay dos grandes grupos que son los microplásticos primarios, que son partículas de plástico que ya se fabrican en un tamaño pequeño, por ejemplo los peles de plástico en las microesferas, que tienen muchos de los productos cosméticos, y los microplásticos secundarios, que son el producto de la degradación de elementos de plástico de mayor tamaño, ¿no? Puede ser de una botella, de un pedazo de plástico, de una bolsa de plástico, o de un elemento, una tela hecha con fibras de plástico, el poliéster o el nylon, que van perdiendo esas fibras y la van liberando del ambiente. Bueno, hay toda una gran cantidad de cosméticos que tienen microesferas de plástico. Estos son bolitas de plástico que se usan como exfoliantes, se usan también en los dentífricos. Fíjense, tienen que estar atentos en los ingredientes de los productos. Fíjense que dice polietileno, ¿ven? Polietileno, esos son los pedacitos de plástico que le ponen a estos cosméticos. Fíjense, hay productos que
tienen entre 137,8 millones de micropartículas de plástico cada 150 mililitros, es una locura, y se calcula que 1,1 millones de personas usan exfoliantes por día. Todo esto, ¿dónde va a parar? A los sistemas de purificación de agua, y esto va a parar a todos los cuerpos de agua, porque son partículas tan pequeñas que no lo filtran, no procesan las empresas de tratamiento de líquidos efluentes. Esto va directamente a los desagües y a los cuerpos de agua y a los océanos. Y hay muchos productos en Argentina que tienen estos micropartículas de plástico. Uno de estos es este dentífrico ultra blanco. Tienen que fijarse en los ingredientes, que diga polietileno, polipropileno, nylon, y una de las principales fuentes de microfibras de plástico que es considerado dentro del grupo de los microplásticos son las ropas sintéticas, del nylon y de poliéster, y se calcula que cada lavado de lavarropa se liberan entre 600.000 y 17 millones de microfibras por cada 5 kilos de ropa de fibra sintética, ¿no? Y esto va a parar directamente a las plantas de tratamiento, que no las filtran, porque no está la tecnología para filtrar estas microfibras, y ahí finalmente a los lagos y a los océanos. La solución no es mejorar los sistemas de filtración, no, es dejar de contaminar los ecosistemas con microplásticos, ¿no? Y bueno, ¿y qué tienen en común la sal, las cervezas, los mejillones y el agua? Bueno, que son fuentes de microplásticos. Ingerimos microplásticos a través de estos alimentos, y tengamos en cuenta que la mayoría de nuestros alimentos y de los líquidos que tomamos vienen envueltos en plástico, están en contacto con plástico, algún tipo de contenedor o con packaging de plástico. Y los estudios son abundantes, esto no es nuevo, lamentablemente no tiene tanta difusión, pero esto ya está publicado, tenemos los papers, los trabajos científicos con Micaela que lo prueban, ya se ha probado que hay microplásticos en el intestino humano, o sea que ya eliminamos microplástico con nuestras heces, significa que lo tenemos incorporado, la sal tiene microplásticos, y las principales fuentes de microplásticos primarios son precisamente las fibras sintéticas, los neumáticos, el polvo la degradación de los neumáticos de los autos produce un polvo que está lleno de microplásticos también, porque la mayor parte del caucho es sintético, está hecho con derivados del petróleo. Y las fuentes de microplásticos secundarios es precisamente los residuos de plástico que entran en los ecosistemas, o sea que no son producto de una mala gestión de los residuos. Y lamentablemente las principales fuentes están en el sudeste asiático, en China, en la India y principalmente, bueno, Indonesia, Malasia, China y la India. Son las principales fuentes de microplásticos secundarios por la mala gestión de los residuos, ¿no? Fíjense, ahí dice plastic waste, o sea que es una pésima gestión de los residuos de plástico que hace que lleguen a los ecosistemas y que se produzca ese fenómeno de la microfragmentación. Bueno, ahora le dejo la palabra a Micaela, que va a retomar desde acá. A ver, Mica, si compartimos tu pantalla. Hola, sí, ahí les comparto. Ahí yo veo lo mismo, entonces. Bueno, entonces, como decía Daniel, hay estudios que ya tienen bastantes años, que se han hecho mucho en océanos y en animales marinos, en microorganismos marinos, pero muy recientemente están empezando a estudiarse y a buscar a ver si hay microplásticos en otros lugares, y prácticamente donde se buscan microplásticos se han encontrado. ¿Qué pasa en el aire, por ejemplo? No se hace la presentación, ¿no? Ahí está. Bueno, por ejemplo, un estudio que hicieron a lo largo de una costa de Francia, analizando la brisa marina, encontraron en promedio 9 fragmentos de microplásticos por metro cúbico de aire. También encontraron microplásticos en glaciares de los Alpes, en el Tíbet, en la nieve del Ártico. Y en la nieve del Ártico estamos hablando de 10.000 micropartículas por litro. También microplásticos en parques nacionales remotos de Estados Unidos. Es decir, todo lo que esto nos está diciendo es que hay evidencia de que los microplásticos se transportan por vía aérea hacia lugares remotos. Entonces no es solo que
que cae la basura al océano y por eso hay microplásticos en el océano. Esto ya es un problema global donde el plástico se transporta desde los lugares contaminados hacia cualquier otro lugar. Bueno, hablábamos de plástico en el océano. ¿Qué pasa en el agua dulce? Bueno, un estudio que realizó en China el año pasado, ellos evaluaron el agua de 8 lagos urbanos. Estos son lagos, fíjense la foto ahí, China es un país muy densamente poblado y muy contaminado, entonces quizá no sorprende tanto que todos los lagos muestreados tengan microplásticos. Pero encontraron microplásticos por metro cúbico entre 2.000 y 10.000 partículas. Acá en esta foto vemos el tipo de partículas que se pueden encontrar. Tenemos fragmentos y microfibras. Y pedacitos de telgopor, que sería la figura B. Así que bueno, esto quizás no sorprende tanto porque estamos hablando de China. China viene además importando la basura de los países desarrollados por muchos años. Recién en 2018 dejó de importar basura. Ahora, ¿qué pasa en Argentina? Bueno, un grupo de trabajo de investigadores de Bahía Blanca, ellos analizaron muestras de agua de 9 lagos patagónicos. Acá estamos hablando de lagos que están muy lejos de ciudades, que están en la Patagonia, que para todos nosotros es de los lugares más pristinos que hay, y sin embargo encontraron microplásticos en todos los lagos muestreados. Es verdad que bueno, lo que encontramos en Patagonia es en promedio 0,9 microplásticos por metro cúbico, que es muy diferente a lo que se encuentra en China. Por suerte, la contaminación acá en Argentina parecería ser menor, que debe estar relacionado con la cantidad de gente que vive y la contaminación que hay en general, ¿no? Bueno, la próxima pregunta es qué pasa en el agua que tomamos, ¿no? Como les mostraba Daniel, ¿por qué? O sea, él decía que en el agua había microplásticos. Bueno, sí, de hecho, en esta figura lo que vemos es un análisis de muestras de agua de red de diferentes lugares del mundo. En los círculos vemos el porcentaje de las muestras que tenía microplásticos. Y las gotitas rojas sería la cantidad de microplásticos que hay en promedio por cada medio litro de agua. O sea, lo que nos dice esta foto es que la cantidad, o sea, la mayor parte del agua del mundo está contaminada con microplásticos. La cantidad va a variar según el lugar. Los lugares más contaminados parecen estar en el hemisferio norte y en Asia. Pero eso no quita que en Ecuador el 80% de las muestras de agua también estaba contaminada. Así que en resumen, sí, el 83% del agua de red del mundo está contaminada con estas microfibras, y no hay mucha diferencia entre lugares, vamos de 70 a 94% de muestras contaminadas, ¿no? Eso era agua de red. ¿Qué pasa en el agua? Uno puede decir, bueno, mejor me compro agua mineral embotellada porque es más limpia, más pura. Bueno, cuando unos investigadores analizaron muestras de agua embotellada de 11 marcas diferentes, encontraron que más del 90% de las botellas de plástico, o sea, del agua en las botellas de plástico estaba contaminada con microplásticos. Y oh sorpresa, la cantidad de microplástico que había en el agua embotellada era mucho mayor a la cantidad de plástico que hay en el agua de red. Es decir que, para mí como mensaje, nos conviene evitar comprar agua embotellada por una razón ecológica, porque cada botella que compramos después la vamos a tirar y va a ser basura plástica que no se biodegrada, pero además no nos conviene por una cuestión de salud, ya que vamos a estar ingiriendo más plástico que si tomamos el agua de la canilla. Y bueno, como les decía, todos estos estudios que son muy recientes, yo encuentro trabajos que arrancan desde el 2018 a analizar esta problemática, ¿no? Por eso nuestro grupo de trabajo se puso a analizar cuál es la situación en Argentina, dónde estamos parados nosotros como país en cuanto al plástico, ¿no? Así que estamos haciendo un trabajo que por ahora les voy a mostrar resultados preliminares porque no hemos podido terminarlo y la pandemia nos ha retrasado un montón, no hemos podido ir más al laboratorio. Pero bueno, por ahora lo que hicimos fue analizar muestras de red de distintas ciudades del país, las filtramos, esto es lo que hacen todos los estudios, ¿no? Se filtra el agua con unos filtros que son de 0,4 micrones, para que se den una idea. O sea, los microplásticos que hay en el agua no se ven a simple vista, son muy pequeños. Entonces, bueno, los filtramos con esos filtros súper pequeños, y los miramos al microscopio para
ver si encontramos plástico, ¿no? Tenemos entonces muestras de diferentes ciudades del país con diferente densidad poblacional. Esperamos que las ciudades más densamente pobladas van a estar más contaminadas, pero también tenemos muestras del Chaltén y de varias ciudades de Río Negro, incluyendo Bariloche. Y acá en esta foto vemos qué es lo que encontramos, ¿no? Les podría decir que adivinen, pero la respuesta es muy obvia. Encontramos microfibras en todas las muestras de agua. Sí vimos que en general las muestras de Buenos Aires eran las más contaminadas, pero la situación es bastante variable. Vemos un rango entre como mínimo 3 microfibras, y hasta ahora hemos visto un máximo de 11 microfibras por litro. Este es un ejemplo del tipo de fibras que podemos ver, de todos colores, negras, transparentes, azules, algunas son negras, pero bueno, en definitiva todas las muestras de agua que mostramos, hasta las de Chaltén, tenían microplásticos. A nivel global, mundial, se estima que consumimos entre 28 y 15.000 microplásticos por día, solo a través del agua que tomamos, ¿no? Y por lo que vemos en nuestros resultados, en Argentina no estamos exentos de esto. Está bueno recordar que el agua de red parecería ser que contiene menos plástico que el agua embotellada, así que no conviene comprar agua embotellada, como ya les dije. Bueno, ¿qué pasa en la comida? Se han hecho varios estudios como los que le mostró Daniel, cuando se muestrean distintos alimentos, como miel, sal, mejillones, se encuentra que contienen microplásticos. La pregunta que nos veníamos haciendo los científicos hace un tiempo era si las plantas podían incorporar este microplástico que está en el agua y en el suelo. Y lamentablemente este año esa pregunta se respondió, porque aparentemente la manzana es la fruta más contaminada, y de los vegetales el más contaminado fue la zanahoria, lo cual indica que las plantas absorben del suelo junto con el agua estos microplásticos a través de las raíces. Y es un poco preocupante, lo que se estima que estamos consumiendo, por ejemplo, de plástico solo a través de las manzanas, serían 462.000, según este estudio, de microplásticos, o sea, solo de ingerir manzanas. Estos microplásticos obviamente son muy pequeños para poder ser absorbidos por las raíces, pero ocurren en el ambiente. Acá, como para cerrar el tema de ¿y por qué? Ustedes se pueden preguntar por qué nuestra charla se llamaba La Dieta Plástica. Bueno, ahí les voy a mostrar un videito. Bueno, entonces estamos ingiriendo plástico. Nosotros, a ver, creo que la idea de lo que queremos transmitir es, producimos un montón de plástico, tiramos un montón de plástico, ese plástico no se biodegrada, es decir, no hay bacterias en el ambiente que están preparadas para degradar eso y que vuelva a ser materia orgánica, salvo algunas excepciones de algunos insectos que se ha descubierto que tienen bacterias que pueden digerirlo, pero en general no pasa en el ambiente. Entonces, el plástico está en el ambiente. Después probamos que lo estamos ingiriendo. Ahora la próxima pregunta es, bueno, y creo que alguien la estaba haciendo en el chat, ¿nos hace, o sea, tiene un efecto en la salud? ¿Qué nos hace comer plástico? ¿Qué pasa si comemos plástico? Por ahí no pasa nada. Bueno, seguramente la mayor parte de las fibras que ingiramos quizás pasan por el tracto digestivo, pero ¿qué pasa?
El plástico, en principio, es inerte en su composición, sin embargo, se le agregan aditivos para que cumplan diferentes funciones, y esos aditivos se liberan, en el proceso de degradación del plástico pueden liberarse o a altas temperaturas, ¿no? Se liberan al ambiente o a los organismos que lo ingieren. Además, o sea que nos podemos estar intoxicando con esos aditivos del plástico. Después, por otro lado, al formarse esas partículas muy pequeñas de plástico en el ambiente, absorben otros compuestos químicos tóxicos del ambiente, y entonces nosotros al ingerir eso, después esos compuestos tóxicos que quizá tienen más afinidad con el tejido adiposo, quedan en el cuerpo a pesar de que por ahí el plástico siga su curso y queden en las heces, ¿no? Es muy difícil hacer estudios toxicológicos en humanos, pero sí se han encontrado efectos nocivos del plástico, o sea, de los micro y nanoplásticos, en animales y en plantas. Por ejemplo, acá unos investigadores hicieron un estudio donde quisieron replicar lo que puede llegar a pasar en la naturaleza, entonces alimentaron a unas algas con nanopartículas de plástico sintéticas. Después hicieron que unos crustáceos comieran estas algas, y después que peces se alimentaran de esos crustáceos que se habían alimentado de algas que habían estado expuestas a las nanopartículas de plástico. Bueno, y lo que observaron, obviamente no nos sorprende, encontraron estas nanopartículas de plástico en los peces, pero no estaban en el intestino de los peces, estaban en el cerebro de los peces. Claro, porque al ser nanopartículas pueden penetrar al torrente sanguíneo y se traslocaron al cerebro. No solo encontraron estas partículas en los peces tratados, sino que además esos peces que habían ingerido las nanopartículas de plástico tenían un comportamiento diferente y se alimentaban menos. Es decir que, a pesar de que esto es un ensayo de laboratorio muy controlado, nos da una idea de lo que puede estar pasando en la naturaleza. Y sobre los aditivos que contiene el plástico, se usan un montón de aditivos. Y no se sabe mucho sobre el efecto tóxico que tienen. Uno de los más conocidos, que se han estudiado bastante, son los ftalatos, ¿no? Se ha encontrado, por ejemplo, en estudios de Estados Unidos, que el 97% de la gente muestrada tiene estos compuestos en la sangre. Y a la vez se sabe que tienen efectos toxicológicos a nivel del sistema endocrino y reproductor, y que las madres incluso lo pueden transferir al feto. O sea que es algo para tener en cuenta. Otro aditivo muy común es el llamado bifenol A, BPA. Si ven acá en la figura, en su composición es muy parecido al estradiol, que es una hormona humana. Entonces, al hacer estudios de laboratorio, se sabe que el bifenol A es tóxico para el desarrollo y la reproducción, y es un disruptor endocrino, y se utiliza mucho en plásticos para endurecerlo. Entonces, cuando hicieron estudios de orina, se vio que el 93% de las personas estudiadas en Estados Unidos tenían BPA en su orina. Fue por esto que eventualmente está siendo reemplazado por otros compuestos. Seguramente han visto mucho, sobre todo en botellas de agua, ¿no? Botellas de agua o tuppers, que dicen libres de BPA. Y yo hasta hace poco los compraba tranquila pensando, bueno, este no tiene BPA. Sin embargo, no tienen BPA, pero tienen que tener otros aditivos para endurecer ese plástico. Entonces, acá vemos, por ejemplo, en esta figura, los distintos compuestos que se usan para reemplazar al BPA. En su estructura siguen siendo muy parecidos al estradiol. Entonces no es sorprendente que cuando analizaron la toxicidad de estas alternativas, se vio que eran igualmente tóxicas que el BPA. Así que comprar productos que digan libres de BPA, a mí no me inspira mucha confianza. ¿Cómo podemos evitar entonces nuestra exposición al BPA? Estas son recomendaciones del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Primero tenemos que recordar que las poblaciones más susceptibles a los tóxicos en general siempre son los niños. Entonces, en Argentina se prohibió el BPA en mamaderas, por ejemplo, ya hace años. Sin embargo, estas mamaderas no van a tener BPA, pero por ahí van a tener BPB o algún otro. Entonces, se recomendaría no usar mamaderas de plástico. Evitar los plásticos con códigos de reciclaje, por ejemplo 3 y 7, que pueden contener BPA, y sobre todo no utilizarlos en el microondas, ya que al calentarse pueden liberar estos aditivos. Los enlatados también tienen una recubierta interior de un plástico que puede contener BPA. Entonces, en definitiva, lo mejor sería tratar de pasar al vidrio o porcelana, sobre todo para calentar las comidas,
o para recipientes que tengan que estar mucho tiempo en contacto con la comida. Bueno, en conclusión, sobre los efectos toxicológicos del plástico. Bueno, no causa una mortalidad directa, y probablemente si consumimos unos microplásticos que no sean lo suficientemente pequeños, probablemente pasen por el tracto digestivo, pero los aditivos que contienen estos materiales plásticos, además de tóxicos que puedan haber absorbido en su superficie, se pueden bioacumular en los tejidos adiposos, en el aparato digestivo, pueden circular por la sangre. Bueno, no sabemos bien todavía y no podemos asegurar a ciencia cierta qué nos va a pasar. Sin embargo, sabemos que estos compuestos pueden llegar a causar cáncer y un montón de otros problemas. Para mí es clave que necesitamos con urgencia más estudios de toxicidad crónica y de toxicidad de microplásticos y cuáles son los efectos de los microplásticos en la salud. Y ahora, yo no sé si quería Daniel seguir con la última parte, porque ahora tenemos que ser optimistas. Sí, bueno, ya identificamos que tenemos un problema con los plásticos, pero hay cosas que podemos hacer, seamos parte de la solución y no parte del problema. Ahí te dejo, ¿querés que te deje Daniel? Perfecto, perfecto, gracias, muchas gracias, Micaela. Sí, sigo yo entonces. Dale. En la última parte. Dejo de compartir. Ahí está, ahí vamos. Ahora vamos con la última parte, a ver si entre todos se nos ocurre algo. Básicamente lo que vimos en esta pequeña exposición es que, diríamos, tratemos de ser parte de la solución, no parte del problema. O sea que no sigamos consumiendo lo que se llaman los residuos problemas, o sea, el problema. Tenemos que evitar el problema, o sea, el mejor residuo es el que no se produce, ¿no? Entonces tenemos una gran responsabilidad. A partir de que ahora ustedes saben esto, ya tienen una responsabilidad. O sea, no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿no? Como dice el refrán. Pero hay un montón de cosas que podemos hacer como individuos, y si estamos en el marco de una organización, de institución, de una empresa, de un organismo público, tenemos un montón de cosas que podemos hacer, ¿eh? No esperemos a la legislación a que prohíba las cosas o los plásticos, porque en muchas provincias esto no ha pasado y tal vez no pase. Entonces, el mejor motor de cambio es el individuo, es la sociedad. No esperemos a que los gobiernos nos digan qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer en este sentido, ¿no? Obviamente, tengan en cuenta que la industria del plástico está muy asociada a la industria del petróleo, y son grupos muy poderosos que no les interesa que dejemos de consumir plástico. Eso es muy claro, ¿no? No seamos ingenuos. A ellos jamás les va a interesar promover y diríamos, dar a conocer todos los resultados de estas investigaciones que hace ya más de 10 años que se saben, digamos, todos los efectos nocivos del plástico, ¿no? Entonces, lo más fácil, lo primero que podemos hacer es empezar por nosotros mismos, ¿no? O sea, cambio de hábitos. Y esto aplica, las 3 R's aplican para todo. O sea, reducir el consumo de plástico, principalmente el plástico problema, que es el descartable, reutilizar los objetos de plástico que tengamos, reducir el consumo de plástico en general. Ya Mica habló después de esta charla, espero que nadie que tenga un bebé le dé de la mamadera, le dé de tomar la mamadera en plástico y la calienta al microondas, que es lo peor que pueden hacer, ¿no? Es calentar la comida o la bebida en un objeto de plástico al microondas. Esa es la peor combinación para que largue todos los aditivos de plástico que ese plástico contiene. Y reciclar acá, en este caso, el plástico es fundamental. Hay cosas que seguimos usando de plástico, ya la computadora, los teclados, partes del auto, cosas de plástico, que uno tiene una silla de plástico que la tiene por 10 años, después se le rompe. Bueno, esos plásticos debieran entrar en el circuito de reciclaje, asegurarnos de que entren en el circuito de reciclaje. Y el problema es que hay 7 categorías de plásticos, y en este gráfico se ve muy, muy bien que de las 7 solamente 2 son fáciles de reciclar, o sea que se pueden convertir en el mismo tipo de elementos. Los demás plásticos sufren un proceso de transformación y no se pueden volver a convertir en los mismos elementos. Principalmente los plásticos problemas son el tegopor, los plásticos ultra finos como lo de las bolsitas de las compras, los sorbetes,
todo lo que es diríamos, ciertos vinilos también. Entonces, sabiendo que el plástico es un elemento, primero que no se recicla prácticamente nada a nivel mundial, el 10%. Solamente ciertos plásticos tienen un alto valor en el comercio del reciclaje, principalmente las botellas de PET. ¿Vieron? Fíjense, está el número 1, el terestrato de polietileno, que son las botellas de gaseosa o las de agua mineral, ¿no? Eso, y por eso que son las que juntan los recicladores, los cartoneros en distintos lugares del mundo, en Argentina también. Fíjense, todos los demás plásticos ellos los descartan, no los separan, se tiran. Entonces, si de las 7 categorías de plásticos solamente 2 son fáciles de reciclar, bueno, evitemos evitemos y rechacemos los plásticos problema, los que sabemos que son un problema para el ambiente y que no son aceptados en la industria del reciclaje. La industria del reciclaje es muy selectiva, no se crean que cualquier cosa se puede reciclar, o sea, uno le lleva unas cosas a los recicladores y dice, no, esto no sirve, y agarran la bolsa que uno le llevó, que le juntó Tegopé, y la revolean y la tiran a la montaña de basura del vertedero. Así que no consumir precisamente lo que sabemos que es un problema. Eso es lo que yo llamo, es el impacto evitable. O sea, yo puedo evitar comprarme un café en un vaso de Tegopor, yo puedo evitar usar un sorbete, yo puedo evitar usar una bolsa de plástico descartable, ¿no? Y minimizar lo inevitable. Lamentablemente la computadora de la que le estoy hablando está hecha mayormente con plástico. Bueno, pero tiene ya más de 5 años de edad, o sea que eso es un impacto inevitable, pero lo minimizo, porque es un elemento que tarda años en convertirse en basura. Y cuando se rompa, me ocuparé de llevarla a un punto de reciclaje de electrónicos, ¿no? Entonces, minimizamos el impacto inevitable y eliminamos el impacto evitable. Entonces, ahí vienen las preguntas. Eliminar todo lo que sabemos que es descartable, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra salud, o sea, la salud nuestra y la salud del planeta. Lo que le hacemos al planeta, nos lo hacemos a nosotros mismos. Tiramos la basura del océano, bueno, esos aditivos y esos microplásticos con sus aditivos se le incorporan a la cadena trófica y terminamos comiendo el pescado que tenía ese plástico que nosotros tiramos hace 20 años. Entonces, hay un montón, lo que le hacemos al planeta nos lo hacemos a nosotros mismos, eso que nos quede claro. Obviamente en este grupo de Ecohouse todos estarán en esa sintonía, pero es importante que ustedes tengan la información para poder defender cualquier acción que sea de eliminar los plásticos descartables, ¿no? Promover todo lo que sea reutilizable, las botellas de agua que sean de acero inoxidable, o de vidrio. Las de aluminio no son recomendables, porque el aluminio es un material poroso, además que tiene pérdida de partículas de aluminio y que no es bueno para la salud. O sea que hay que invertir en la salud de uno, no, obviamente, no comprarle nunca más juguetes de plástico a los chicos, si ustedes tienen hijos, que se los lleven a la boca. Imagínense que hay generaciones de niños que han sido criados con juguetes de plástico, chupando juguetes de plástico, metiéndoselos en la boca, con chupete de plástico, con mamadera de plástico calentada en microondas. Bueno, lamentablemente nosotros tenemos mejor salud que nuestros hijos, porque muchos de nuestros hijos ya han sido expuestos al plástico durante toda su vida y se produce el fenómeno de la bioacumulación de ciertas sustancias tóxicas. Que después a los 30, 40 años nos aparece una enfermedad terminal que puede haber sido ocasionada por alguna de estas sustancias. Eso no se sabe todavía y por eso la industria también juega con eso, porque dice, bueno, todavía no está probado, pero hasta que lo pruebe, digamos, van a seguir contaminando y envenenando a la humanidad y al planeta, y nosotros tenemos que actuar por el principio precautorio, ¿no? O sea, yo, por más que, ante la duda de que sea tóxico para mi salud o para mis hijos, yo no lo consumo, digamos, prefiero gastar un poco más de plata, comprarme una botella de agua de acero inoxidable, volver al vidrio, volver a los metales nobles, perdón, a los materiales nobles, biodegradables e inertes, ¿no? Lo que se llama el material inerte. Y cuando hay alternativas, o sea, buscar alternativas. Si alguien usa exfoliantes, buscar las alternativas que no tengan microplásticos, porque también es una manera como consumidor de dejar de estimular este tipo de productos en el mercado. El consumidor tiene muchísimo poder, o sea, dejar de comprar una cosa ya a la industria le está dando la señal de que esto la gente no lo quiere más. No me importa por qué razón, por el ambiente, por las tortugas, bueno, pero la cuestión es que tenemos que fabricar algo que la gente compre. Eso es lo que piensa la industria.
el comercio no tiene a veces principios morales y éticos, ¿no? Ellos si fabrican basura y nosotros compramos basura, bueno, ¿de quién es la culpa? ¿No? Es del chancho que le da de comer. Entonces, seamos conscientes, consumidores conscientes, y dejemos de consumir lo que sabemos que es un problema. No esperemos a que salga la ley y la ordenanza que lo prohíba, no, ya está. Después de esta charla espero que nadie de los oyentes vaya a comprarse un café en un vasito de telgopor, lleve su propia taza, lleven su propia bolsa, no consuman obviamente elementos descartables de plástico. Cuando se organiza una fiesta, un cumpleaños, no usen cubierto de plástico ni bandeja de plástico. En los deliveries, por ejemplo, hay muchos deliveries que ya están ofreciendo que vos te llevas tu propio contenedor para que te pongan la comida ahí, ¿no? Si no, tenés una colección de bandejitas de plástico en tu casa que no sabés qué hacer. Y también hay nuevas tecnologías, por ejemplo, se vuelve todo lo que se llama los materiales nobles, biodegradables, inertes para la salud humana y del planeta y de los ecosistemas, que son los materiales de origen vegetal, por ejemplo, los bioplásticos, que son hechos a partir de almidón de maíz, o a partir a veces de sustancias sacadas por el alga. Se vuelve mucho a los contenedores de papel, ¿vieron? De cartón, que no esté plastificado, eso sería lo ideal. Y con respecto a la pandemia que estamos viviendo, ya lamentablemente hay muchos videos por todo el mundo que nos muestran las calles, las veredas, las plazas, y las playas, y el agua de las costas llenas de guantes descartables y de barbijos descartables, que son hechos con un material sintético. ¿Vieron? La fiselina es una fibra sintética, es plástico. Así que esto es un potencial riesgo, primero porque estuvieron en contacto con el aparato respiratorio de una persona, y cuando está tirado ahí en la calle o en la vereda o en un parque es un potencial foco de contaminación, así como las colillas de cigarrillos, ¿no? Y los vasos descartables de café, que estuvieron en contacto con la boca de una persona. Entonces, en este caso, fíjense que hay muchos lugares en donde se están fabricando barbijos de tela, principalmente estaría bueno que sea de algodón, pero bueno, por lo menos con 3 capas, que son lavables. Entonces, evitamos producir el residuo. Este es un impacto evitable. O sea, yo no consumiría barbijos descartables de plástico, porque además yo sé que si terminan, yo lo pongo muy bien en la bolsita de basura, pero si esa bolsa después se le cae el camión, o la agarra un perro, en algunas ciudades donde todavía hay perros en la calle, la agarra un perro, la despanzurra, y quedan los barbijos que yo usé en toda la semana tirados por la vereda de mi barrio. Entonces, seamos responsables en ese sentido también, ¿no? Con el tema del COVID y todos estos elementos de protección personal, de no generar más problemas de que ya tenemos de la mala gestión de los residuos, ¿no? Y los guantes de látex, que también vimos que mucha gente usa, que son lamentablemente los descartables, bueno, en realidad son un problema si uno obviamente se lleva después si uno se lleva el guante a la boca, estamos en lo mismo, el COVID no penetra por la piel, y lo principal y lo mejor es lavarse las manos con agua y jabón. Si uno no tiene acceso a agua y jabón, bueno, el alcohol es una buena alternativa, el alcohol al 70%, ¿no? Y solamente se usa en un contexto hospitalario, donde hay un sistema de disposición adecuada de los residuos hospitalarios. No, las amas de casa no tienen que ir a la verdulería con guantes descartables, ¿no? Si uno quiere usar un guante, que sean los guantes de látex, esos gruesos, ¿vieron? Tipo de la cocina, que uno después llega a la casa, los lava con agua y jabón y ya está, y los puede volver a utilizar. O sea, hay un montón de guantes reutilizables, pero no precisamente el descartable, hay que generar otro residuo que va a terminar tirado por ahí, ¿no? Y obviamente siempre es importante en estos casos mantener la distancia de seguridad, usar barbijo que cubra la nariz y la boca, lavarse las manos siempre es lo mejor, evitar las aglomeraciones, las reuniones sociales, eso aplica para todo el planeta. Y el tema también es que lamentablemente con este asunto de la pandemia se ha dejado de separar los residuos en muchos lugares del mundo. Y esto es gravísimo porque volvemos 10 años para atrás, donde había programas de reciclaje excelentes y de separación excelentes, ahora se detuvo todo. Bueno, digamos, la basura se sigue acumulando, el trabajo de los recicladores es fundamental. Acá en Bariloche, donde vivimos con Mica, la Asociación de Recicladores detuvo sus actividades por un par de meses, pero retomó, por suerte,
y los ciudadanos vuelven a separar los residuos y obviamente ellos con las protecciones adecuadas pueden hacer bien su trabajo, ¿no? Pero, digamos, no empeoremos la situación, ya venimos mal como planeta con el asunto de la gestión de los residuos plásticos, y fíjense todas las fotos y los datos que le dimos antes, y ahora no volvamos para atrás, digamos. Ahora con el asunto de evitar el contagio, se volvieron a sacar los descartables de los depósitos, volvimos con los vasitos de telgopor, todos los sorbetes, bueno, o sea, ahora es la fiesta del telgopor, los fabricantes de telgopor festejan, ¿no? Es la segunda Navidad para ellos, así que, ojo, lo que es beneficio para algunos es un gran perjuicio para todo el planeta y para toda la humanidad. O sea que, a no ser que alguno de ustedes sea fabricante de telgopor, digamos, no creo que nadie tendría que estar contento que se vuelve a sacar el telgopor a la calle y vuelve a haber deliveries con bandejita de plástico, bolsita de plástico, sorbetes, y ahora se suman los barbijos de plástico descartables, fibras sintéticas y los guantes de látex. O sea, sumamos dos problemas más que no había en el ambiente, no estaban tirados por ahí. Entonces, bueno, las soluciones son muchas, como ya vimos, y son muchos niveles de acción, ¿no? Primero y principal es nosotros cambiar nuestros hábitos de consumo. Si ya los tenemos cambiados, tratar de influenciar a nuestra comunidad inmediata, el vecindario, el barrio, la junta vecinal. Si tenemos acceso a una institución, una empresa, tratar de promover estas acciones a nivel empresarial, a nivel comunitario, a través también de programas de concientización en las escuelas, en el ámbito educativo. Así que cada uno en el nivel que esté, en el nivel de acción al que pueda llegar, tiene mucha responsabilidad, tiene mucha posibilidad de que estas cosas cambien, ¿no? O sea, no esperemos a que aparezca la Ley Nacional de Prohibición de Plástico Descartable. Eso no sabemos si va a ocurrir y cuándo va a ocurrir. Y mientras tanto, la gente sigue consumiendo bolsas de plástico en las verdulerías, en los almacenes, la gente sigue comprando café con vasitos de telgopor. Bueno, demos el ejemplo, tengamos nuestra botella reutilizable, de acero inoxidable preferentemente, llevemos nuestro jarrito para que si queremos tomarnos un café para llevemos nuestro jarrito, deberíamos tener un descuento, por eso estaría bueno para estimular también el uso de los vasos individuales. Si pedimos comida para llevar que tenga primero yo trataría de no pedir comida para llevar porque genera un montón de plástico, de basura de plástico descartable, y si es una empresa, supóngase una oficina que siempre le compra a la misma persona, bueno, que cada empleado tenga su tupper o su contenedor y que tengan 2 juegos de tupper, ¿no? O sea, yo te traigo la comida y te llevas mi tupper vacío. Acá en Bariloche hay lugares que se manejan así, o sea, hay empresas que ya se manejan así, no estamos hablando de Suiza ni de Suecia. No, acá en Bariloche, en la Patagonia, ya hay empresas que te llevan la comida en tu tupper y vos le das el tuyo vacío. La miel también se vende así. Acá ya no se vende miel en algunos lugares en frasco de plástico. Ellos te dan un frasco de vidrio y vos le das el frasco de vidrio de tu anterior compra vacío, ¿se entiende? Y con tapa de metal. Traten de disminuir la exposición de todos sus alimentos y de sus bebidas al plástico. Disminuyamos nuestra exposición al plástico. Esa es la recomendación más importante. Y el plástico, como dice, esta frase no es nuestra, pero el plástico no es el problema son nuestros hábitos de consumo, ¿no? O sea, el problema es lo que hacemos con el plástico y cómo lo tratamos al plástico. Entonces, si en nuestra ciudad hay un sistema de separación de residuos, participemos, asegurémonos que en nuestro edificio todos se enganchen, que convencer al portero, al consorcio, a la junta vecinal, separemos los residuos, conectémonos con los recicladores, vivamos donde veamos, empecemos un centro de reciclaje, si no existe. O sea, hay tantas cosas por hacer, y reducir obviamente el consumo de plástico, ¿no? Siempre es reducir el consumo de plástico, porque si no estamos estimulando a la industria del plástico, a la industria de eso que estamos queriendo evitar, lo estamos estimulando con nuestra compra, ¿no? Así que, y hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, que se hagan, vieron estos festivales, la fiesta de la nieve, la fiesta de las colectividades, la fiesta del salamín, la fiesta de la manzana. Bueno, esos eventos públicos, si nosotros vivimos en una ciudad donde se están organizando, vamos a ver qué pasa ahora en la pospandemia, pero cuando se vuelvan a organizar estas actividades, estas reuniones sociales,
que sean libres de plástico, que sean eventos libres de plástico y tratar de reducir el volumen de residuo plástico de esos eventos. O sea, que sean, por ejemplo, que se venda bebida en envase de vidrio o que se estimule que la gente lleve su propio jarrito, que se compren a proveedores que tengan envases retornables, que haya dispensers de agua para que la gente no se compre una botellita de agua mineral de medio litro y que se compre una cada media hora, ¿no? En Bariloche organizamos el Oktoberfest como el primer Oktoberfest, el primer evento público libre de plástico descartable. Los vasos eran los ecovasos, que uno pagaba, digamos, un alquiler, dejaba 50 pesos de seña, usaba ese vaso durante todo el festival y después lo devolvías en el puesto de los vasos y te daban los 50 pesos, si querés te lo llevas de recuerdo, y cada uno de los puestos te servían en esos vasos, o sea, ellos ningún puesto se daban vasos de plástico descartable, había dispenser de agua, no se vendía ninguna gaseosa en botellas pequeñas descartables, había puestos de venta de gaseosa en donde estaban las botellas retornables de las marcas determinadas que tenían esas botellas, y se servía por vaso, ¿no? O sea, y esas botellas retornables se devolvieron al proveedor, y eso volvió al circuito de reutilización de ese envase. Así que fíjense cuántas cosas se pueden hacer. Son iniciativas, eso no esperemos que la municipalidad lo haga, nosotros vayamos a golpear las puertas y a exigir que sean así los eventos. Si no, los eventos, estas fiestas, son fábricas de basura, es el festival del descartable, los carnavales, la fiesta de la cerveza, el Oktoberfest, la fiesta del salamín. Bueno, en cada puesto de comida van a tener una bandejita de plástico, un tenedor de plástico. Los jugos, se venden todavía jugos con sorbetes, es una locura. En pleno siglo XXI que haya lugares que entreguen sorbetes de plástico es un crimen ambiental, les digo, a esta altura de partido, ¿no? Así que seamos conscientes del problema que significa el plástico, ¿no? Y tenemos que, obviamente, tener muy en cuenta que nuestra Constitución Nacional lo dice, que todos los habitantes gozan de un derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Y tenemos el deber de preservarlos. Esto tenemos el derecho de exigir que se cumpla, y cumplámoslo nosotros también, ¿no? Así que con esto termino por lo menos mi parte de la charla, diciendo que sabemos que está el problema, no lo empeoremos y tomemos conciencia. Así que seamos el ejemplo que queremos ver en el mundo, y cada uno de nosotros puede hacer algo todos los días, y podemos también compartir esta información con todos nuestros allegados para que empecemos a cambiar las cosas. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla y quedo a disposición de los organizadores para las preguntas que haya. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Mica también. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas porque ya las fueron resolviendo a lo largo de la charla, y también Mica estuvo por el chat respondiendo varias preguntas. Bueno, muy bien. Iñaki pregunta, ¿cómo se hace la cuenta de la masa de peces y la masa de plásticos? Porque si no se va actualizando, seguramente ya nos pasamos. Sí, ese es un dato que salió del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Eso es según las proyecciones. Lamentablemente debemos decirles que como científicos, todas las predicciones de los científicos se vieron superadas por la realidad. Lamentablemente se están cumpliendo todas las malas predicciones mucho antes de lo que se estimaba que iban a suceder. O sea, porque no hay reacción a nivel mundial, o sea, no hay acciones que tengan la escala suficiente para detener el avance. Esto es una locomotora que está yendo a 1000 kilómetros por hora hacia un abismo, y no se logra reducir la velocidad de esa locomotora. Lo único que la detuvo que fue la pandemia del COVID-19. O sea, se detuvo en seco, se encontró con una pared la locomotora. La única manera que pudimos bajar las emisiones de dióxido de carbono, porque se redujo el transporte mundial y las industrias mundiales, se paró la contaminación en los mares, se paró la contaminación en la atmósfera, o sea, una locura, pero esto no es sostenible. Esta situación es atípica, o sea, no es un paro voluntario de la locomotora, o sea, no se redujo la velocidad de la locomotora, eso es lo más
esto no va a servir, digamos, es una tregua en una guerra, ¿no? Al tomar conciencia, los países tienen que, digamos, hacer todo lo necesario para que esto no llegue al final predecible. El final predecible es bastante pesimista. Por eso es una charla que es choqueante, mucha gente se va a deprimir, pero estamos a tiempo. El tema es que no hay tiempo que perder, no podemos esperar a que salga la ordenanza de prohibición de plástico, no, ya está, dejemos de consumir, demos nosotros la señal a los gobiernos, a las instituciones, que ya hay que hacer un cambio. Perfecto. Otra de las preguntas, Ceci pregunta, ¿se sabe si los PCA y demás filtros de agua filtran los microplásticos? Sí, bueno, yo no soy vendedor de filtros PSA, pero sí, yo sí tengo. Hay muchas marcas. Eso al menos le va a filtrar una gran cantidad de los microplásticos que están presentes en el agua de red. O sea, es mejor tenerlos a no tenerlos, ¿no? Obviamente hay filtros mucho más caros que son digamos, el grado el tamaño de partícula que filtran, eso que es más pequeño, ¿no? Cuanto más caro es el filtro, más pequeña es la partícula que filtran. Así que son filtros caros, también está en la medida de las posibilidades de cada uno. Yo los recomiendo, o sea, es una manera de que yo me estoy asegurando de al menos consumir menos microplásticos por día. Sí, claro que sirven. No sé si Mica tiene alguna opinión al respecto. Tendríamos que medir, obviamente va a filtrar hasta cierta cantidad de micropartículas de plástico. Pero es mejor que comprarse agua embotellada de plástico, en una botella de plástico descartable desde ya, ¿no? Y también mejor que tomar agua en esos dispensers que tienen las oficinas, vieron, de las municipalidades, las empresas, esos botellones de plástico, que también son retornables, pero imagínense que ahí es una sopa de plástico, de microfibra de plástico, dentro de ese botellón de plástico que además, por más que se lave, tiene micropartículas de plástico y está liberando todo el tiempo micropartículas de plástico, y los aditivos también los está liberando. Sí, Mica, no sé si querías decir algo al respecto. No, esto ya lo hablamos con Daniel y opinábamos eso. Perfecto, acá hay una más reciente que dice, ¿qué tanto se conoce sobre la producción y las propiedades de bioplástico? ¿Hay capacidad de adaptar la industria del plástico a la producción de bioplásticos? Mica, ¿querés? No sé qué pregunta. El tema es que el bioplástico, o sea, si estamos hablando de plástico hecho de maíz, por ejemplo, primero que va a ser muy caro, y además que estamos utilizando un recurso que podría ser alimenticio para embalar otras cosas, ¿no? Así que es complejo el tema. No sé si te Sí. Mira, yo les puedo comentar algo. Yo conozco, he vivido en Europa mucho tiempo, y tengo amigos y familiares viviendo en Europa, y es como un arma de doble filo, ¿no? Porque hay en los supermercados, por ejemplo, en el área de verduras, hay bolsas que son de bioplástico, ¿no? Pero la gente sigue consumiendo bolsas de bioplástico, o sea, no es la solución. Bueno, entonces sigamos a la misma tasa de consumo de bolsas, pero que sean biodegradables. Entonces yo sigo consumiendo, me pongo un ajo, una bolsa, una cebolla, una bolsa, una banana, una bolsa, no. Por eso es importante cambiar los hábitos de consumo. No hay recursos suficientes en el planeta para que todos consumamos como se nos plazca, ¿no? O sea, el planeta tiene suficiente para la necesidad de todos, pero no para la ambición de todos, ya lo dijo Gandhi. Entonces, tenemos que reducir nuestro impacto en el planeta, reducir nuestro consumo de todos los recursos naturales, los renovables y los no renovables. El bioplástico puede ser una solución para ciertas áreas en donde es una buena alternativa, pero no debe reemplazar a la bolsa de tela que yo tengo que llevar a la verdulería, ¿se entiende, no? Yo llevo una bolsa, yo tengo una bolsa para la compra de las verduras, pongo todo ahí, y se me ensuciará con las zanahorias, se me ensuciarán con la tierra de las papas, pero a mí no me importa, yo después las lavo. O sea, yo necesito una bolsa para hacer las compras, y yo veo que gente tiene 25 bolsas de plástico, además de la bolsa de plástico que le dan en la verdulería. Entonces, si todas esas bolsas fueran biodegradables, tampoco está bueno lo que está haciendo esta persona. Si seguimos consumiendo recursos, como dice Mica, no podemos plantar maíz para hacer bioplástico, para que todos tengamos nuestra bolsita descartable de bioplástico, ¿no? No es la solución, ¿no? Así como las lámparas de bajo consumo también han sido un alma de doble filo, porque bueno, ahora yo consumo menos electricidad, entonces tengo más lámparas en mi casa. No.
tenés que consumir menos, cada vez menos. Eso no te justifica que consumas más lámparas de plástico, más lámparas, perdón, de LED para que tengas más luz, cuando no necesitas luz en todos los ambientes todo el tiempo prendida, ¿se entiende, no? Perfecto. Vamos con una última consulta por el tema del tiempo. Si quedan igual después preguntas, me las pueden hacer por privado y las haré llegar a Mica o a Daniel. Hablan entonces del agua de la canilla, ¿no? Que estábamos viendo que era capaz mucho mejor consumirla, pero preguntan por los metales pesados que pueda tener, ¿no? ¿Metales pesados? Claro, los metales pesados, esos lo podés filtrar con el PCA, con un filtro de carbono activado. En teoría vas a estar reteniendo todas esas cosas que tiene el agua, incluidos los microplásticos. Sí, sí, hay ciertas áreas de Argentina en que tienen, vieron, el agua red tiene cierta contaminación, por ejemplo, con arsénico, que es un mineral natural, no es veneno producto de ninguna industria, sino que ya las napas de agua tienen un alto contenido de arsénico o de ciertos minerales que hacen lo que se llama el agua pesada, ¿no? Bueno, en ese sentido, obviamente, vienen bien estos filtros porque hay filtros específicos para estos minerales. Cuando los metales pesados no son producto de la contaminación ambiental, digamos, producida por el ser humano, obviamente uno tiene que estar informado y usar el filtro adecuado. Pero, digamos, como yo vuelvo a repetir, la solución no es tener un mejor filtro, sino que hacer todo lo posible para que no se contamine el agua, o sea, vayamos un paso para atrás. Acá en aguas argentinas no tiene que mejorar el sistema de filtración, no, tenemos que evitar que el plástico llegue a nuestra agua, ¿no? Y siempre un paso para atrás tenemos que ir. Porque un sistema de filtración perfecto sería carísimo y no sería viable económicamente hablando. Entonces, tenemos que pensar en no generar ese producto, no consumir los plásticos descartables, ¿no? Y hacer gestiones en el lugar donde yo vivo para que se dejen de consumir y de promover actividades, festividades, festivales con vasitos de telgopor y sorbetes en los puestos de comidas, ¿no? Eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros haciendo una gestión, lo hicimos en Bariloche y se logró. Así que somos todos ciudadanos comunes, ninguno es funcionario. Y los funcionarios tuvieron que reaccionar y se dieron cuenta que era una excelente promoción para la ciudad. Primer festival libre de plástico descartable, es un golazo como un mensaje ambiental. Además, si no, hoy se está yendo en contra de la tendencia mundial. Somos el único país que no está hablando del tema, o la única ciudad, o la única provincia. Entonces, no podemos estar ajenos, es como no estuviéramos mirando, no queremos mirar lo que pasa el resto del mundo. Estamos contaminados de plástico y no queremos hacer nada, no se nos ocurre, o no tenemos miedo de que la gente reaccione mal. No, al contrario, la gente reaccionó muy bien, todos nos felicitaron, fue muy bien recibido en los medios, fue una gran promoción a nivel turístico para la ciudad. Bueno, entonces, y se nos ocurrió a 4 personas, digamos, ¿cómo puede ser que los funcionarios no se les haya ocurrido? Bueno, porque están tienen otra agenda en la cabeza. Pero por eso es importante que nosotros como ciudadanos seamos conscientes de nuestra capacidad de protagonismo y nuestra necesidad de que pongámonos a trabajar. Una vez que tenemos esta información, allá es nuestra responsabilidad hacer algo al respecto. Sí, creo que hay un solo aspecto que no cubrimos en la charla, que de esto me parece sí se está hablando en Argentina, que es el cambio climático, ¿no? Creo que todo el mundo habla del cambio climático y el plástico tiene un impacto negativo, o sea, favorece el cambio climático. No llegamos a hablar de eso, pero bueno, ya sería... Pero se pueden imaginar que no es bueno. Sí, no, ibas a decir, bueno, está medido, les cuento a la audiencia, está medido que los residuos de plástico, o sea, los basurales mundiales, y principalmente el plástico tirado por ahí, contribuye al cambio climático mundial. O sea que un punto más en contra del plástico y un punto más a favor del reciclaje de plástico. Si hay iniciativas de reciclaje en las ciudades de donde ustedes viven, ya hay que poner a separar el plástico, separar todo lo que es el plástico reciclable. No puede estar todo metido en el camión y tirado a un pozo o a una laguna, como pasa en la mayor parte de Argentina, ¿no? O sea, Argentina está llena de basurales a cielo abierto. Bariloche tiene el triste privilegio de tener uno de los 50 basurales más contaminantes del mundo. Eso es tristísimo que tengamos ese.
dato digno del libro Guinness de los récords. ¿No? Eso no puede ser. Una ciudad turística como Bariloche, es indignante que esto se haya permitido, porque son décadas de inacción, tanto de la comunidad como de los funcionarios, ¿no? O sea, todos tenemos responsabilidad en eso, porque nuestra basura está ahí en ese basural, no la trajeron los extraterrestres. Eso sí, algo que están haciendo, nosotros acá conozco algunos grupos de personas, o sea, es como relativamente sencillo lo que podemos hacer como vecinos, juntarse con otros vecinos, separar esa basura y llevarla uno directamente hacia el centro de recicladores más cercano que tenga, como para asegurarse que eso sea separado y no termine en el basural. Porque es lo que debería hacer la municipalidad, pero bueno, cuando no ocurre eso, uno puede ayudar un poco, quizá con un poco de organización nomás. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Mica y Daniel. Ahí seguramente vienen Gracias los a ustedes por comentarios, invitar. la buena repercusión de la Gracias. charla. Bueno, muchas gracias también a todos, que tengan una excelente tarde y en los próximos días los estaremos invitando a participar de las siguientes charlas. Muchas gracias. Muy bien.